Lázaro Cárdenas del Río nace en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, en 1895. Procede de una familia indígena modesta y apenas recibió educación elemental. En 1914 se une a la Revolución Mexicana, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendió con rapidez. 10 años más tarde era ya general de brigada. Lázaro Cárdenas saltó a la política bajo la protección de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, pero una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Lázaro Cárdenas planteó un programa de gobierno, proponía reformas sociales y económicas que se distanciaban de las políticas del maximato. Formulaba un proyecto para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano de México durante un periodo de gobierno. Este periodo de gobierno sería llamado sexenio y duraría 6 años, los cuales debían ser necesarios para poder cumplir las promesas planteadas al inicio del plan. Por lo tanto, fue el iniciador del presidencialismo. Se planteó una reforma con el objeto de consumar una genuina reforma agraria, que sustituyera la paralización del reparto de tierras en los estados. Además, planteó la regulación y gestión de las actividades económicas, la creación de diferentes empresas nacionales y la protección de estas sobre el comercio exterior y las compañías extranjeras, todo ello en favor del interés nacional. Entre 1915 y 1940, Lázaro Cárdenas promovió una reforma agraria que transfirió tierras de los grandes propietarios a los campesinos sin tierra. Esta reforma permitió a muchos campesinos mejorar su calidad de vida y crear una nueva clase productora, cuyos miembros podían alcanzar una completa independencia económica, es decir, vivir de lo que producían en sus parcelas ejidales. Se implementa la educación con una interpretación racional, científica y laica de la realidad, pero sobre todo con la promoción de la educación socialista. Significaba reivindicación social, económica y cultural del pueblo. Amplió los recursos financieros y los apoyos destinados a la educación y asignó a los maestros y a las escuelas importantes funciones en la transformación de la sociedad mexicana. Tenía entre sus metas principales elevar a más del doble el número de escuelas rurales, unificar los contenidos escolares y elevar su calidad. Poco antes de que concluyera el año de 1934, el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Partido Nacional Revolucionario de modificar el artículo 3 constitucional. El texto establecía que la educación impartida por el Estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Se crean escuelas e instituciones culturales como el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Educación Física, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología y se transformó el Castillo de Chapultepec en museo. Para fomentar la unión y progreso económico, intelectual, social y físico de los trabajadores en general, cuyo fin es luchar por el aumento de los salarios y el establecimiento de un salario mínimo y lograr condiciones equitativas de trabajo, se crean los sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Departamento de Asuntos Indígenas. En materia de comunicaciones y transportes, el general Cárdenas tenía el afán de que todos los mexicanos estuvieran comunicados, que participaran del progreso tanto material como cultural, por lo cual la Dirección General de Correos y Telégrafos mejora y amplía dichos servicios a los sitios aún no comunicados del país. Se crean carreteras como México-Acapulco, México-Laredo y Nogales-Uchiate, entre otras. Se crea en 1939 el Departamento de la Marina Nacional. En aviación, se aprobaron los contratos para la construcción de 15 campos de aterrizaje. Se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, entre otras obras públicas. Desarrollo regional, ¿dónde hubo inversión y qué estados se desarrollaron? Los estados donde había mayor proporción de ejidos fueron los de la zona centro y Veracruz en el Golfo. Con todo, a nivel nacional, el reparto agrario no llegaba a 1/10 parte de las localidades del país, un 9.76%. ¿Dónde fue la expropiación petrolera? Esta se concentró en 9 estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz. Microrregiones. Concepto. Una microrregión se puede definir como una agrupación de municipios o colonias con objetivos y funciones en común que pueden ser económicos, sociales o culturales. Municipios olvidados y con pobreza. Se encontraban en regiones rurales y semirurales, como la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, la Sierra Norte en el estado de Puebla y la región de la Huasteca en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.
Estas zonas se encontraban en condiciones de pobreza extrema, falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y transporte. Índice de Desarrollo Humano. Número de habitantes. En 1930 la población del país era de 16.552.782 habitantes y para 1940 había aumentado a 19.650.000 habitantes. 1.800.000 de ellos en la Ciudad de México, de los cuales 11 millones residían en las poblaciones rurales y 5.5 millones en localidades urbanas. Esperanza de vida. La expectativa de vida al nacer era de 33 años, pasó a ser de 41 años. La tasa de defunciones pasó de 26.6 a 22.8 por 1.000 habitantes. Y la mortalidad de niños menores pasó de 25 a 24.5 por 1.000 nacidos vivos. La tasa de natalidad se mantuvo estable en 44.6 por 1.000 habitantes. Niveles de educación. Se dio un impulso a las escuelas rurales. Fue posible abrir poco más de 16.500 escuelas. El número de alumnos de primaria aumentó de 1.419.000 en 1934, cuando se inició el gobierno cardenista, a 1.008.000 en 1939, y el analfabetismo disminuyó de un 50% en 1934 a un 45% en 1940. Niveles de pobreza. En México, con sus casi 17 millones de habitantes, era un país donde el 70.2% de la población trabajaba en el campo, el 14.4% en la industria, el 2.1% en transportes, 5.3% en comercio y el 8% restante en la administración pública. La gran mayoría de población campesina, un 26.2%, vivía en pueblos de hasta 200 habitantes y otro 23.1% en pueblos de 201 a 500 habitantes. La mayoría de esas comunidades campesinas estaban apenas comunicadas por brechas. Al inicio del sexenio se realizó un estudio entre 1931 y 1932 donde muestra 3.611 pueblos, donde habían maestros y escuelas. El 22.9% de esas comunidades solamente hablaba idioma indígena, solo el 7.2% de esas poblaciones tenían mercado local y el 54.4% carecía siquiera de una tienda. Al 93.1% no llegaban los rieles de ferrocarril, al 86.5% no llegaban los autobuses y al 71.6% ni siquiera carreteras. Carecían del teléfono el 88.4%, de telégrafo el 95.8% y de correo el 80.9%. Salario mínimo. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, al inicio de su sexenio, el valor del salario mínimo era de 0.00150 centavos mexicanos y al terminar tenía un valor de 0.00250. Canasta básica. La dieta de los pobres consistía en que comían muy poca carne de puerco. También consumían tortillas de maíz, verdolagas, frijoles, nopales, quelites, calabazas, fruta verde o podrida, chicharrón y sobre todo chile. El valor del peso frente al dólar. Durante el sexenio con Lázaro Cárdenas, el dólar pasó de valer 4 pesos a 4.21. Modelo económico. El modelo económico que se aplicó fue el modelo primario exportador. Consistió en la exportación de materias primas agropecuarias y mineras a los grandes mercados globales como Europa y Estados Unidos. Contexto político. Dentro del contexto político está el México posrevolucionario. Dio comienzo luego de la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1997. La reconstrucción del país implicó la cimentación de un nuevo régimen político, que creó las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático que proporcionó estabilidad política y social a la nación. Luego se inició el Maximato, un periodo confuso y difícil para el logro de la estabilidad política que requería la República. Enfrentamiento entre callismo y cardenismo. Calles, que conocía a Cárdenas, apoyó su carrera política, llegando a ser el presidente del PNR. Luego de esto, Cárdenas tenía una difícil decisión: seguir el estatus del Maximato o romper las reglas del juego. La opción que eligió fue la más arriesgada. Como única alternativa para evitar un mayor conflicto, incluso armado, decidió enviar al exilio al expresidente Calles junto con sus más fuertes aliados.
Expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de las empresas petroleras. El gobierno se apropió legalmente de 17 compañías extranjeras que controlaban la industria. Contexto social. Dentro del contexto social estaba la Guerra Civil Española. México fue el país que más apoyó a la Segunda República Española y que acogió a los refugiados. A este país llegaron entre 22,000 y 25,000 refugiados. Los niños de Morelia. En 1937 a México llegaron casi 500 niños en un barco de vapor. Después fueron llevados a Morelia, la capital del estado de Michoacán, donde fueron acogidos. Proyecto educativo. Inicialmente la educación de los niños se realizó en la Escuela Industrial España-México. Sin embargo, más tarde la Federación de Organismos de Ayuda a los Republicanos Españoles organizó el Patronato Pro Niños Españoles, que promovió que la educación de los niños continuara en la Ciudad de México. También se regularizó la situación migratoria de los niños y se promovió que tuvieran contacto con sus familiares. Movimientos sindicales y obreros. Hubo 3 importantes huelgas durante 1936. La de los trabajadores de vidriería y los propietarios de esta, a principios de febrero. La del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana contra Ferrocarriles Nacionales, el 18 de mayo. Y la del Sindicato Mexicano de Electricistas contra la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y sus subsidiarias, del 16 al 26 de julio. Movimientos opositores al PRI. El PAN fue fundado por empresarios, banqueros, terratenientes e intelectuales de derecha para oponerse al movimiento progresista y antiimperialista que encabezó el presidente Lázaro Cárdenas. La fundación del PAN se aceleró a partir de la expropiación petrolera y se concretó en 1939 para evitar que México continuara por el rumbo progresista y patriótico. El sexenio de Ávila Camacho fue un periodo de importantes cambios políticos, sociales y económicos en el país. Tras el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho tomó el poder en un momento en el que México enfrentaba importantes desafíos internos y externos. Durante su gobierno, llevó a cabo diversas políticas y programas para consolidar la estabilidad política y social del país, así como para impulsar el desarrollo económico y la modernización de México. Entre las medidas más importantes que se implementaron durante su mandato destacan la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la construcción de infraestructura vial y la promoción del turismo. Además, el gobierno de Ávila Camacho mantuvo una política de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y estableció relaciones diplomáticas con países de todo el mundo, lo que permitió consolidar la posición de México en un ámbito internacional. Si bien el sexenio de Ávila Camacho no estuvo exento de críticas y controversias, es considerado como un periodo de estabilidad política y social en México, que sentó las bases para el desarrollo económico y social del país en las décadas siguientes. Programas sexenales durante el sexenio de Ávila Camacho. 1. La eliminación de la educación socialista. Durante la gestión de Ávila Camacho se sintió la necesidad de reorientar el sistema educativo. Lo cierto es que la educación socialista no se podía erradicar de la noche a la mañana, ni por un decreto presidencial, y de ahí la importancia que tuvo la reglamentación de la educación por medio de la Ley Orgánica expedida en 1941 y el cambio de 3 secretarios de Educación Pública durante el sexenio presidencial de Ávila Camacho. A partir de dicha gestión, la educación socialista perdió su utilidad como medio de organización e ideología predominante dentro del sistema educativo nacional. La creación de la CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Para los profesores, en este caso, fue que se logró un acuerdo para agrupar a todos los trabajadores de la educación básica en un sindicato único, un pacto de unidad firmado en 1942 entre el gobierno federal y los líderes sindicales más afines al régimen. También se crean las escuelas públicas y las privadas y el servicio militar se promulga obligatorio. La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la STPS, la ley electoral que fue promulgada y fueron promulgadas varias, como lo son la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y el Consejo del Patrón Electoral. También durante su sexenio hubo muchos avances en la salud. La ley del Seguro Social presentó un gran avance
en cuanto a la protección social de todos los trabajadores y sentó las bases para el actual sistema de seguridad social en México. Desde entonces la ley ha sido objetivo de varias reformas y modificaciones para adaptarse a las necesidades y cambios sociales de todo el país. De igual forma nació el IMSS, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología. Por consecuente, los desarrollos regionales fueron caminos federales creados de Nogales a Suchiate, de Nogales a Guadalajara, de México a Nautla, de México a Tuxpan y de México a Ciudad Juárez. Había una inversión de la suma de 15.200.683,83 centavos. Microrregiones. En 1940 y 1946 se llevó a cabo una política de desarrollo regional para tener claros todos los términos y las actividades de los recursos naturales, actividades económicas y sociales, con la finalidad de que todas las instancias gubernamentales promovieran el desarrollo y crecimiento que necesitaban, al igual la población que se motivara a participar en las microrregiones más importantes durante su sexenio de Manuel Ávila Camacho fueron las siguientes. La región petrolera en el norte de Veracruz y Tamaulipas. En ella se produce petróleo y recursos forestales. La región Bajío en los estados de Guanajuato, Jalisco, en la agricultura y la ganadería textil. La costa del Pacífico, Nayarit, Jalisco, cultivos de caña y productos tropicales. La Sierra Madre, Hidalgo, Veracruz, Puebla, que exportaban recursos forestales y minerales. Los municipios olvidados y con más pobreza fueron Chiapas y después le seguía Oaxaca, ya que no podían acceder a la salud ni tampoco al empleo. Luego Guerrero, con la más alta pobreza por igual, Veracruz, que no se quedaba atrás, a pesar de que tenía los suficientes recursos. Siendo de esta manera que mediante las microrregiones se buscaba dar cambios a las condiciones económicas y sociales, así obtener un crecimiento y una mejora en toda la estructura y que a la vez toda la población y las comunidades participaran para poder llevarlas a cabo. Índice de desarrollo humano. La población experimentó aumentos muy altos, pasó de 19 millones en 1940 a 25 millones en 1946. La esperanza de vida era de 45 años para los hombres y de 50 años para las mujeres. Todo esto se debía por la economía, los escasos accesos a la salud y seguía siendo relativamente baja, muy baja la esperanza de vida. Mucho después esto cambió gracias a los programas de bienestar sociales y alimentarios para mejorar las condiciones y la esperanza de la vida misma. Los niveles de ingresos siendo México mayormente agrícola y con salarios muy bajos, al igual una gran desigualdad económica. Los obreros ganaban saldos muy bajos y ya las grandes élites se conservaban la mayor parte de la riqueza. Todo esto fue un motivo por el cual Ávila Camacho llegara a crear programas sociales, creando así la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Vivienda Popular, la Educación y la Formación Técnica. Niveles de pobreza. Al inicio del sexenio, la población vivía en condiciones muy precarias y vivían en extrema pobreza. A pesar de que ya había programas sociales, estos no llegaron a todas las personas por la falta de los recursos. Al final del sexenio, la pobreza disminuyó ligeramente, pero aún así seguía siendo alta. El salario mínimo en el sexenio de Ávila Camacho era de 1.20 pesos diarios para trabajadores urbanos y de 0.9 pesos diarios para trabajadores agrícolas, que representaba una cantidad muy significativa en aquellos tiempos. Canasta básica. En aquel entonces, una persona debía laborar 11 horas y 7 minutos al día para solventar los gastos de su familia. El valor del peso frente al dólar pasó a valer de 4.85 pesos a 6.68 pesos en aquel entonces. Modelo económico. Con un crecimiento hacia adentro por toda la parte de Lázaro Cárdenas hasta el sexenio de José López Portillo, se enfocaron en la producción interna de bienes que importaba México. También se tenía que incrementar las
implementaciones de maquinaria y tecnología y finalmente mejorar la infraestructura del país. En el contexto económico, la unidad nacional estratégica usada por Ávila Camacho para llevar a cabo muchas medidas de control, la prioridad de los intereses particulares y la adopción de medidas económicas permitió presentar a México como una democracia sólida ante los bloques que se unieron en la Segunda Guerra Mundial. El sexenio de Ávila Camacho fue un periodo de cambios y transformaciones importantes en México, pasando aún por la unión con Estados Unidos, también haciendo más oportunidades de avance en muchas instituciones, así como también estuvo lleno de críticas y limitaciones consecuentes del sexenio anterior, consolidando la estabilidad política y el desarrollo económico e industrial. Se tiene que reconocer que tiene un enfoque autoritario que limitó la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.